Hola, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a este sábado 7 de febrero del 2026. Seguimos en la línea y en la temática del sentir y de cómo nuestro sentir que se va articulando alrededor de nuestras necesidades individuales particulares y en función de satisfacer a dichas necesidades que vienen acompañadas de deseos y de temores, como ese sentir en gran parte de nuestra vida a partir del mismo instante en el cual nacemos se va estructurando o va dando lugar a la estructuración de un sentido de la vida, de un proyecto de la vida que tiene dentro de sí a varios proyectos temporales que nos van conduciendo hacia caminos de egocentración o caminos donde nosotros o aquellos a los que consideramos muy cercanos a nosotros son el único elemento importante y todo lo demás o todo lo diferente a ello simplemente es lo otro. O sea, un sentir que nos va ayudando a estructurar un proyecto de vida desde una perspectiva de separatividad y no de unicidad o de unidad. Un proyecto de vida que visto así nos va conduciendo y nos ha estado conduciendo como humanidad hacia una progresiva destrucción, hacia una progresiva fragmentación de la propia humanidad, lo cual como es lógico pensar, no puede desembocar en nada bueno. Y no solo eso, sino que también el propio ser humano en ese dividirse, en ese verse por separado, también se ve y se siente separado en su gran mayoría de la naturaleza, del medio del planeta todo y del universo en su concepción total. Eso quiere decir que no le presta atención a ese asunto porque cree que solamente es necesario prestar atención a sus propios asuntos individuales o a los más supuestamente inminentes o urgentes, que dicho sea de paso también le afectan a él de modo individual. Veíamos que si analizamos el sentir o esos modos de sentir bajo los cuales crecemos programados, una parte la heredamos de la sociedad, de lo cultural, etcétera, etcétera, y otra parte la vamos estructurando durante nuestras propias vidas y bajo una lógica supuestamente correcta de la mente, pero que después nos damos cuenta con la madurez del tiempo, si es que tenemos suerte, de que no es nada correcta ni saludable. Estábamos en el punto donde reflexionábamos en días anteriores que si logramos entender que a lo largo de nuestra vida todas nuestras programaciones han sido organizadas y orientadas en función de nuestras necesidades, de nuestros deseos y de nuestros temores, necesidades, deseos y temores como criaturas individuales, criaturas particulares, criaturas que se priorizan a sí mismas, viendo a todos los otros y también a todos los otros como diferentes de ellas mismas. Si logramos comprender eso, entonces podremos entender que cuando intentemos pasar o simplemente pasar, no, sí, pasar de esa forma de pensar, de esa forma de sentir, de esa forma de orientar nuestras acciones, esa forma egocentrada y egoísta, cuando intentemos pasar de ella a otra forma que no esté en función de nuestras necesidades más particulares, de nuestros deseos más particulares, de nuestros temores más particulares, entonces por lógica nos vamos a sentir muy raros, nos vamos a sentir extraños, extrañas, desorientados y desorientadas, porque no vamos a estar en la mayoría de los casos programados para ello. O sea, si durante toda nuestra vida de forma automática hemos ido diseñando programaciones para vivir, puesto que la vida misma necesita de programaciones y esas programaciones han estado en función de el verme a mí mismo como centro, entonces cuando yo intente funcionar mi vida desde una visión diferente a ello, desde una visión que trascienda al mí mismo, entonces no voy a saber cómo actuar y me voy a sentir muy extraño porque no tengo ninguna programación y si la tengo es muy escasa
que me oriente en ese sentido, que me oriente en ese tipo de pensar, en ese tipo de actuar, en ese tipo de sentir, en ese tipo de querer. Entonces, en esa etapa, la criatura que intenta hacer ese cambio en su vida va a necesariamente, y también por lógica, a adentrarse en una especie de sensación incómoda que se va a experimentar como vacío, oscuridad, desorientación, confusión. Y decíamos en el encuentro anterior, la reflexión anterior, que a eso los místicos de la antigüedad, muchos de ellos estudiosos de la espiritualidad humana, le llamaron la noche oscura o la noche del sentir, porque todo lo que le da supuestamente o le daba supuestamente sentido a nuestra vida va perdiendo nitidez. Es como el marinero que se queda en medio del océano en plena madrugada, sin un faro que pueda ver, sin una estrella, sin una luna, sin nada. Es solamente plena oscuridad y esa sensación de estar perdido en el océano sin referencia. Un estado que también apuntábamos es necesario para todo aquel que decida transitar de una vida inmadura humana hacia una vida de plenitud humana, hacia una vida de profundidad humana, que dicho sea de paso, es necesario si se quiere en verdad reconocer y saber lo que es un ser humano a plenitud. Decíamos que esa noche del sentir o noche del sentido de la vida es lamentable en apariencia, en sentir se siente también lamentable, pero al mismo tiempo es dichosa, es un estado necesario de dicha escondida. Pero ¿por qué de dicha escondida? ¿Por qué algunos de los místicos hablan de ese estado como dichoso si implica tanta desorientación en nuestra vida o en la vida de aquel que decide encaminarse por esa etapa? Repito, etapa necesaria para aquel que quiera avanzar en la cuestión de la transformación interior. ¿Por qué dichosa? Pues bien, ellos explican de que esto se debe a que esa famosa noche del sentir o crisis existencial es un momento de tránsito. La palabra tránsito, por supuesto, evidencia de ruta hacia, de cambio hacia. Esto implica que es temporal, que es momentáneo, que es pasajero. Pero de tránsito ¿hacia dónde? ¿Hacia dónde nos lleva? ¿Hacia qué nos lleva? Pues de tránsito hacia la libertad, hacia un estado de vida de libertad, entendida esta libertad desde su significado más profundo, o sea, libertad de lo humano. La palabra libertad generalmente, por supuesto, la interpretamos siempre desde lo externo, desde lo exterior, o sea, libre de una situación, libre de esto, libre de aquello, ¿verdad? Pero la mayor de todas las libertades está en la libertad del propio ser, o sea, en el independizar tu interior, independizar tu sentir, independizar tu existencia misma profunda de toda otra circunstancia. Las tienes conscientes, formas parte de ellas, estás en medio de ellas, pero ya no depende tu estabilidad, no depende tu visión, no depende tu camino interior de esas circunstancias. O sea, esa es la gran libertad, la libertad que trae consigo mismo el conocimiento de ti mismo y después un actuar y un vivir en función de ese conocimiento. Ahora, esa libertad, ¿qué implica? ¿Qué es lo que significa? Libertad, básicamente, siendo más concreto, libertad relacionada ¿a qué? Esa libertad significa que cuando comencemos a transitar esa necesaria crisis existencial provocada por el cuestionamiento de nuestras viejas programaciones, entonces vamos a comenzar a dejar de ser esclavos de nuestros viejos proyectos de vida que fueron construidos y nacidos de un extraño sentido de urgencia, porque en esta vida cotidiana siempre la gente, todos nosotros vivimos bajo una sensación de urgencia. Como los cambios son continuos, la incertidumbre es continua, entonces todo nos parece urgente, todo nos parece necesario, todo nos parece que hay que estar siempre de una forma u otra corriendo. Un sentido de urgencia que además de eso nos va imponiendo una programación automática de vivir.
Pero además de eso también quedamos libres de la propia programación que nos imponemos nosotros mismos o que los demás, o sea, nuestra cultura, nuestro modo supuesto tradicional de vivir también nos va imponiendo. Porque los demás, la sociedad en sí misma, los grupos, las familias, las tradiciones, también te van, ¿cómo se dice? Transmitiendo, heredando sus programaciones sociales. Crecemos en medio de ellas y por tanto aprendemos de ellas y que vienen a reforzar las tendencias que ya internamente tenemos, o sea, con las que estamos condicionados de un modo genético. Así que es un círculo vicioso que nos condena a la esclavitud de ese tipo de modo de vivir urgente. Esa noche del sentido también es una noche liberadora, es una crisis liberadora, en tanto que nos ayuda a ir dejando de ser esclavos de los deseos. Ojo, dejar de ser esclavo de los deseos no es lo mismo que quedarse sin deseos. Bhagavad Gita, un libro de espiritualidad humana de la tradición védica, explica que así como los ríos corren o fluyen continuamente hacia el mar, de esa misma forma los deseos siempre están corriendo, entrando en el corazón de la criatura viviente, en este caso de la criatura humana. Por tanto, no es la pretensión quedarnos sin deseos, los deseos son necesarios, pero la cuestión está en ser esclavos de los deseos, en que los deseos te arrastren. Ahí es donde está el problema no es el deseo, el problema es tu esclavitud al deseo, que el cumplimiento del deseo sea lo que le dé felicidad o no a tu vida. Ahí está la cuestión. Entonces, liberarte de esa esclavitud, a eso también nos ayuda esa famosa crisis existencial conocida por muchos o nombrada por muchos como la noche oscura del sentido de la vida. Esa libertad también está dada en alguna medida en que comenzamos a dejar de ser esclavos de los temores, esclavos de las ansiedades, esclavos de la preocupación que nuestros propios proyectos de vida provocan cuando ellos son dirigidos y cuando son estructurados desde nuestras necesidades más particulares o más individuales. O sea, la necesidad siempre está queriendo satisfacerse y por tanto en esa urgencia de quererse satisfacer a sí misma provoca en nosotros una experiencia de ansiedad, de estrés, de agonía, de constante presión sobre nosotros mismos. Y entonces eso es inevitable si nuestro proyecto de vida está sustentado sobre las necesidades de ese tipo. Esa noche de los sentidos o noche del sentido, crisis del sentido de la existencia, también nos ayuda a irnos liberando de los traumas, por llamarlos así, que vienen cada vez que tenemos que hacer cambio en los proyectos o en los planes de vida, o cuando estos proyectos o planes de vida fracasan, o cuando estos proyectos o planes de vida simplemente tienen que abandonarse. Y eso es una cuestión común. O sea, vamos a ver la lógica. Tenemos una serie de necesidades que las creemos imprescindibles, urgentes, necesarias, valga la redundancia. En función de satisfacer esas necesidades, construimos proyectos, estrategias que están en función también de satisfacer nuestros deseos y al mismo tiempo traen una serie de temores aparejados. Esos proyectos y estrategias tienen una orientación, tienen un plan en tu mente, ¿verdad? Pero en todos los casos dependen de otros factores que no están en nuestras manos. Eso quiere decir que esos proyectos y esas estrategias es probable, muy probable, que tengan que sufrir cambios en el camino. Y muchos de esos es probable que no se cumplan, y muchos de esos, aunque no se cumplan, es probable que sufran grandes modificaciones. Y todo esto trae trastornos a la criatura. Entonces, como la criatura está depositando su bienestar sobre el cumplimiento de esos planes y proyectos porque son los que supuestamente le van a satisfacer sus necesidades, la criatura se va a perturbar. O sea, entonces esta criatura está sometida a una constante posibilidad de experiencia traumática en su vida debido a eso. O sea, la frustración, la transformación de los planes, etc. De eso también nos va liberando si somos capaces de atravesar esa crisis del sentir para entrar en una nueva forma de vivir y de asumir la proyección de nuestra vida o el sentido
de nuestras vidas. Nos va liberando además esta etapa de crisis del viejo sentido, nos va liberando del temor a la inevitable muerte. Mucha gente dice que no, pero la mayor parte de la gente, cuando ya la muerte se hace inminente y tienen en su vida una serie de adquisiciones, de cosas que han construido, a las cuales se han apegado, que han obtenido, que han elaborado, entonces sienten el dolor ese de perderlas, porque saben que la muerte va a quitarles todo, porque la muerte inevitablemente te quita todo. Y entonces de eso también nos va salvando esta crisis del sentir, porque es como una muerte prematura. Cuando usted muere a sus viejos apegos antes de morir realmente, ya usted es como si hubiera muerto, pero no es una muerte que lo deja vacío en ese sentido, sino es una muerte que le ayuda a después quedarse viviendo más libre. Vive todas sus experiencias, pero trata de no apegarse ya a nada, porque comprende que nada es realmente ni completamente suyo. Gracias a esa etapa, o sea, a esa noche del sentir o a esa noche del sentido de la vida, es que nuestra mente y nuestro sentir quedan realmente libres, quedan realmente relajados, sin nada que los presione, sin nada que los esclavice. Y por supuesto, entonces van a quedar en una condición perfecta, van a quedar en un estado perfecto para comenzar de verdad, y no condicionado por la mente relativa, sino de verdad a conocer, o sea, a acceder al verdadero conocimiento de las cosas, al verdadero conocimiento de lo otro y de los otros. Van a quedar listos. Y dicho sea de paso, por supuesto, vamos a quedar listos nosotros también para comenzar a respetar de verdad. Respetar a todo lo que existe, desde la piedra más pequeña hasta la planta, hasta el ave, hasta el gusanito, el perro, el elefante, el león, la otra persona, a todo lo que existe, al sol, a la luna, a las aguas, a los ríos, a las estrellas, a todo. O sea, una actitud de reverencia amorosa. Quedamos listos para comenzar a sentir de verdad, o sea, a experimentar de verdad la existencia de todo cuanto está presente. Y por supuesto, todo esto trae como consecuencia que quedemos listos para comenzar a amar de verdad. No un amar ya construido desde el interés mezquino individualista, sino un amar gratuito, un amar que simplemente emerge de forma natural cuando tú comprendes que eres parte de una gran unidad y que todo lo que está en esa unidad también es parte de ti. Por tanto, todo lo que le suceda a cualquier elemento de eso te está sucediendo a ti. Cuando uno comprende eso, llega a comprender eso, entonces de modo natural uno se siente ligado a todo, se siente un poco amante de todo y amado por todo. Y es este sentir, un sentir que ya estaba presente en las culturas antiguas. De hecho, en las culturas de los indígenas, por ejemplo, las de los Amazonas y otros lugares del mundo, que tienen un estrecho vínculo con lo natural, no solo con lo natural vivo, porque para ellos todo lo natural está vivo, una piedra está viva, el río está vivo, la cueva está vivo, para ellos todo está vivo, y es porque se experimentan parte de una única vida. Y ese sentir, quizás esas tribus no son avanzadas desde el punto de vista de la física, la química y esas cosas, pero son muy avanzadas desde el punto de vista de un sentir gratuito, de un sentir liberador, y en eso está mucho más adelantada que todos nosotros con nuestras tecnologías, que a fin de cuentas lo que está haciendo es en gran parte destruyéndonos y enfriándonos el corazón. Cuando el ser humano comienza a dejar de ser esclavo de sus propias necesidades egoístas, necesidades que en gran parte son inventadas por nosotros mismos, cuando dejamos de ser esclavos de nuestros sentidos vividos también de forma egoísta, y entonces comenzamos a permitir que nuestros sentidos se capaciten para un funcionar de modo diferente, para un reconocer a lo otro y al otro también de un modo diferente, para un querer a lo otro y al otro de un modo diferente. Cuando el ser humano, todos, seamos capaces de comprender que somos criaturas resultado
de una esclavitud de nuestra propia mente, que lo que somos hoy en gran parte es el resultado de una vida esclavizada por nuestra propia mente, por nuestras propias programaciones y por nuestras propias creaciones particulares y de las creaciones sociales. Cuando seamos capaces de comprender eso y comprendemos que ese tipo de vivir nos mantiene limitados, ese tipo de vivir nos mantiene produciendo continuos sufrimientos en todos los niveles de la existencia, cuando seamos capaces de comprender todo ese proceso y cómo es que ha estado sucediendo y sigue sucediendo, entonces comprendemos la necesidad de salir de eso y empezamos, cuando ya lo tenemos bien convencido, bien pensado, empezamos a valorar la idea de ponernos en marcha. Es una decisión muy importante que pocos llegan a ella y pocos la realizan, pero los que la realizan entonces se encaminan en ella en serio. Entonces, ¿qué va a pasar? Necesariamente caeremos en esa crisis de la que hemos estado hablando, la crisis del sentir, la crisis del sentido de la vida, porque nuestra vieja vida empieza a quedar detrás, pero aún no tenemos una nueva vida para sustentarnos, así que se cae en una especie de vacío existencial, de vacío de la existencia. Pero si asumimos esa crisis, si asumimos ese vacío con inteligencia, con lucidez, con determinación, con buen acompañamiento, entonces podremos sentir, y más que sentir, podremos experimentar y vivir poco a poco, por supuesto, que comenzaremos a entrar en un modo de existir que va a ser cada vez más lleno de libertad, un modo de existir que va a ser cada vez más lleno de claridad, más lleno de amor, más lleno de no temor, más lleno, en conclusión, de paz. Mientras más nos encaminemos en esa noche oscura, en esa famosa crisis del sentir, más libre vamos a estar quedando de la esclavitud del dúo deseo-temor, que a fin de cuentas es el que ha estado en gran parte de nuestra vida, dirigiendo todo nuestro funcionar. Y vamos a quedar también liberados de la supuesta lógica que sustentan a este deseo temor. Y digo supuesta lógica porque para todos nosotros es lógico proyectar nuestra vida en función de nuestros deseos, temores y necesidades. Pero esa lógica no es tan lógica y nos damos cuenta de ello y después nos vamos liberando de ello. Visto así de este modo, o sea, del modo en que hemos estado tratando de enfocarlo en las últimas reflexiones realizadas, podemos llegar a entender que la famosa noche oscura, la famosa crisis existencial provocada por este tipo de proceso en nosotros mismos, en verdad no es como algunos intentan plantear o como algunos intentaron plantear de forma media mezquina. O sea, esta crisis interior, este vacío interior, no es un método para que el ser humano se salve de no sé cuántas cosas mediante un sufrimiento un sufrimiento que lo atormente. Esta crisis interior necesaria no es tampoco una cuestión de purificación o un método necesario para purificarnos de no sé cuántos pecados realizados o como le quieran llamar a esas cosas, y menos aún es esa crisis existencial o ese vacío temporal que se siente, esa desorientación, menos aún es el supuesto precio que Dios le pone a la humanidad si es que quiere alcanzar el famoso reino de los cielos. No es nada de eso. Y eso lo vamos entendiendo. Es esa crisis existencial, esa etapa donde nuestro viejo sentido de la vida se va perdiendo, en realidad es un camino de libertad, es un camino de luz, es una etapa de amor para el corazón. Una luz y un amor y una libertad tan grandes, tan diferentes de lo que se ha vivido hasta entonces, que un poco la criatura, todos nosotros o el que se encamina a ella, se queda desorientado, se queda por un momento medio extraviado, medio perdido, pero después si permanece en ella y si la logra ir atravesando, entonces va adquiriendo una posición de firmeza, de estabilidad, una posición de paz. Por eso es que Juan de la Cruz
un científico de la espiritualidad humana, un monje de los carmelitas descalzo, la llamó dichosa aventura. O sea, él la vivió, él la experimentó, él la atravesó y supo lo que había al final, y por eso comprendió que detrás de la apariencia de crisis estaba un gran regalo, una gran oportunidad, una dichosa ventura. Y con esa misma certeza, confiando en su percepción, debemos también enfocarla, al menos a aquellos que se atrevan a adentrarse en esa supuesta noche oscura. Debemos vivirla así, de esa manera. O sea, la sentimos mal, dolorosa, desorientadora, pero decimos, pero detrás de esto está algo realmente bueno y realmente necesario. Para llevar nuestra vida hacia la plenitud de la espiritualidad humana, no hay otro camino. No hay otra forma que la forma y el camino de ir rompiendo en serio y progresivamente con nuestras inmaduras formas del sentir necesitado. O sea, de esa vida que está sustentada sobre nuestras necesidades más íntimas y particulares y egoístas. Hay que romper con eso, hay que zafarnos de esas cadenas, de esas estructuraciones, de esas programaciones, de esa esclavitud. Si no lo hacemos, no podremos ir hacia la libertad de lo humano. Pues ¿cómo ir hacia la libertad del humano si sigues en la cárcel de ti mismo, de tus propios temores, tus propios deseos, de tus propias necesidades internas? ¿Cómo hacerlo? No. Por lógica no es posible. Así que hay que ir rompiendo con eso y hay que ir, por tanto, teniendo el valor, teniendo la intención sostenida y teniendo la claridad, todas ellas necesarias para asumir las consecuencias que por lógica van a venir cuando tú decides romper con tus viejas programaciones. Esas consecuencias son las ya mencionadas, la famosa crisis existencial del sentir. Todo este contenido, como siempre digo, es para reflexionar, es para mirarlo en nosotros mismos, para en tiempos diferentes de silencio y de cotidianidad, irlo revisando en nuestra propia vida y verificar que es cierto. No es un contenido para escuchar y guardarlo en la memoria, es un contenido científico, es un contenido que ya otros experimentaron a lo largo de los siglos y nos dejaron el camino trazado para si acaso lo queríamos y lo queremos verificar, cosa que al menos yo afirmo es conveniente, necesaria y liberadora. Que tengamos todos un buen día, que la bendición del siempre amoroso nos acompañe y bendiciones.